Bendición, gracia y paz. Javes Mirabal quien te habla y quien te dice bienvenido a este segmento que estamos presentando, memorizando las escrituras. Hoy estaremos presentando de memoria el libro de Gálatas. Pero antes, si tienes una hoja o algo donde escribir, queremos dar algunos detalles acerca de este libro que vamos a estar recitando de memoria. Queremos compartirlo contigo para que sea de edificación para ti y también lo pueda pasar a otra persona. Lo hemos hecho en otra oportunidad y me dicen, pero déjame copiarlo, cópiamelo. Entonces por eso te hacemos este llamado. Recuerden que este segmento, el puro objetivo, Dios lo sabe y no es testigo, es la edificación. Si una persona que escuche esta grabación, este video, se motiva para memorizar la palabra de Dios, yo seré el hombre más feliz en ese sentido. Créamelo de corazón, es edificación. Libro de Gálatas fue escrito por el apóstol Pablo y data alrededor de los años 50 después de Cristo su inscripción. Cuando se dice el libro de Gálatas, se habla de Gálatas por los dignatarios a quien es enviado. Me explico, como era a los hermanos de Galacia, entonces Gálatas. Es de ahí que tiene sentido el libro de los Efesios. Cuando se dice el libro de los Efesios es porque era a la ciudad de Éfeso. El libro de Gálatas tiene 6 capítulos para un total de 149 versículos. El capítulo 1 tiene 24 versículos. El capítulo 2 tiene 21 versículos, el capítulo 3 29, el capítulo 4 31, el capítulo 5 tiene 26 versículos y el último, que es el 6, tiene 18 versículos. Este libro de Gálatas, si fuéramos a numerarlo en el orden que están los libros de la Biblia, es el libro número 48 de la Biblia. Oigan bien, preste oído. Si fuéramos a mencionarlo por un número en el orden que están escritos los libros, desde Génesis hasta Gálatas, es el libro número 48. Ahora bien, si es desde el Nuevo Testamento, es el libro número 9. Y si es a partir de los libros escritos del apóstol Pablo, es el libro número 4. Porque Romano es el primero, después primero los Corintios, después segundo los Corintios y después va Gálatas. Eso es en el orden que aparecen ahí. Ahora bien, en ese mismo orden sería el número 1 de los libros más pequeños, de menos capítulos, escritos por el apóstol Pablo, en ese orden que aparecen ahí. Algo interesante sobre el libro de Gálatas, y es que allí aparece el llamado choque de titanes, que yo personalmente le he puesto así, porque en el capítulo 2, versículo 11 al 15, el apóstol Pablo enfrenta de manera directa al apóstol Pedro. Imagínense ustedes, alguien como el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, pues yo digo que eran 2 titanes. Y ese choque de titanes está ahí. En este libro encontraremos muchos detalles sobre las obras de la carne y el fruto del espíritu, pero también acerca de la libertad, de la ley. Y en el capítulo 6, versículo 17, una buena aclaración que el apóstol Pablo dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. La mayoría de los eruditos se han puesto de acuerdo en que se refería a los latigazos que él había recibido en el cuerpo por causa del Señor Jesús. El libro de Gálatas es todo una belleza, y si lo fuéramos a circunscribir en una palabra, es un libro doctrinal y que trata de resolver algunos conflictos en cuanto a Agar y Isaac, en cuanto a la ley y en cuanto a la gracia. Se cree que antes de hacer la proclama de las 95 tesis, Martín Lutero, ¿verdad? Se cree que el libro, la epístola de los Romanos y de Gálatas, fuera la que él estudiara primero y se empapara bien de estos 2 libros. Lo cierto y real que usted puede encontrar en este libro es que es todo una belleza en cuanto al evangelio del Señor Jesucristo, que no son 2 evangelios, como lo proclama el capítulo 1, versículo 6 al versículo 10, y como también ya el apóstol Pablo había hablado en el capítulo 2, versículo 7 al 10, que el que lee el capítulo 2, versículo 7 al 10, pudiera creer que hay un evangelio de la circuncisión y un evangelio de la incircuncisión, es decir, de los gentiles. No, es un solo evangelio, pero para judíos y también para los griegos y para nosotros los gentiles, un solo evangelio. Alguien me dijo en una oportunidad, siempre lo recordaré: no hay muchos cielos, es un solo cielo.
Entonces no hay muchos Dios, es un solo Dios. Entonces asimismo en este libro encontrarán esa belleza. Estos detalles quisimos darlo antes de memorizar las escrituras o recitar esta palabra del libro de Gálatas. Ahora sí, ya estamos listos para comenzar con el capítulo 1 del libro de Gálatas. 24 versículos tiene este capítulo y lo recitamos para gloria de Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pablo, apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para redimirnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, ahora también lo repito: si alguno os predica otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. O busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ya habéis oído a causa de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Enseguida no consulté con carne y sangre, sino que subí a Jerusalén a lo que eran apóstoles ni subí a Jerusalén a lo que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después subí a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Pasamos al capítulo 2. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, trayendo también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, puse en privado el evangelio que predico entre los gentiles. Y ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de lo que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, de lo de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el mismo que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero cuando vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo
de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vive como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimientos y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, somos también nosotros hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, la misma pues vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pasamos al capítulo 3 del libro de Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveyendo de que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque está escrito: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que por las obras de la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los creyentes, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermano, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, mas Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿y para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quienes fueron hechas la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas las Escrituras lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de venida a la fe, estábamos confinados bajo esa ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linajes de Abraham sois y herederos según la promesa. Capítulo 4, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que por la fe recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no sois esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os queréis volver a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Mas temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como a vosotros. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni me desechasteis por la marca que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque yo os doy testimonio de que si os hubierais podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo de vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de vosotros para que nosotros sintáis celo por ello. Bueno mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junta con sus hijos está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, por lo cual dice: regocígate, oh estéril, prorrumpe en júbilo y clama, tú la que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que como Isaac, nosotros también somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más, ¿qué dice las Escrituras? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Capítulo 5. Estad pues firme en la libertad con que Cristo Jesús nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por las obras de la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Confío respecto de vosotros en el Señor, en que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, ¿se ha quitado el tropiezo de la cruz? Ojalá se mutilasen todos los que os perturban
Porque nosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieseis. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahí concluye ahora con el capítulo 6 el libro de Gálatas. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno de vosotros someta a prueba primero su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto en sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, esto mismo también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que vosotros os circuncideis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos míos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Ahí concluye los 149 versículos del libro de Gálatas, que consta, reiteramos, como dijimos al principio, de 6 capítulos. Es una carta bien intrigante y bien emocionante. Debo confesar que mientras narrábamos estas escrituras, y me introducía, se pudiera decir así, y ustedes me lo permitieran, como si fuera en la mente del apóstol Pablo. Yo estaba viviendo al apóstol Pablo en esta intriga y en esto lo que es uno de sus papeles en la Biblia, que es el defensor del evangelio. Tanto los judíos que aceptan al Señor como los no judíos, es decir, los que estaban con el apóstol Pedro y con Santiago, Jacobo y con Juan, como nosotros que somos gentiles, también somos del Señor. Es un solo Dios, un solo bautismo, un solo Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Oye, verdaderamente.